Quiero saludar a Giovanna De Michele, ella es internacionalista, encargada de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, que nos acompaña a esta hora en vivo y directo. Giovanna, gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos con NTN 24. Gracias a ustedes por la llamada y muchísimo cariño, Idania. Giovanna, en primer lugar, en relación a la lista, al nombre de los funcionarios, yo quisiera preguntar, en principio es una medida de carácter efectista la que se refiere a los funcionarios, es decir, ninguno de estos funcionarios se quedó con el tiquete en la mano, tuvo que cancelar la reservación, ninguno ha manifestado el deseo de venir a Venezuela. Así es. Sí, bueno, mira, aquí hay que hacer un esfuerzo por desglosar algunas cosas, ¿no? En verdad, ninguno de ellos se quedó con el ticket, con el pasaje en la mano para venir a Venezuela, ninguno de ellos tiene dinero en la banca venezolana, ninguno de ellos, hasta donde se conoce, tiene ningún tipo de bien de capital aquí en territorio venezolano. Pero es que, fíjate, hay que separar, digamos, lo jurídico de lo político en torno a este asunto. La canciller Delcy Rodríguez decía que esto se hacía en función de los principios del derecho internacional público, del principio de la reciprocidad, y aquí vale la pena hacer el primer alto para destacar que sí, realmente es cierto, cada estado tiene la libertad de decidir quién entra a su territorio y en qué condiciones. Fue la misma libertad que tuvo Estados Unidos cuando decidió restringir el visado a algunos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela. Cosa que vale la pena recordar, aquí en Venezuela fue calificado como una sanción contra el Estado venezolano. Partiendo de esa óptica, probablemente en el gobierno de Venezuela algunos piensen que con esta decisión que han tomado están sancionando a los Estados Unidos, lo cual no es cierto. Y si se trata de sanciones personales, pues el efecto de estas sanciones también es bastante insignificante, por decirlo menos. Es verdad, esto está amparado por el derecho internacional, es una medida perfectamente válida desde el punto de vista jurídico, sin embargo hay que destacar el momento en el cual se produce y el escenario en el cual se hizo público. Sobre todo este último, el escenario en el cual se hizo público. Esto se dio a conocer de la misma voz del presidente Nicolás Maduro con una serie de calificativos y palabras escatológicas que por respeto a la audiencia nosotros no vamos a repetir, y se hizo en el marco de una concentración antiimperialista, una concentración que perfectamente pudiera ser definida como anti-Estados Unidos, porque al parecer el único imperio combate el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Venezuela, perdón, es el de Estados Unidos. Esto ya le da un matiz completamente diferente a la decisión de implementar el sistema de visas para que los estadounidenses puedan ingresar a Venezuela y lo saca del marco jurídico para darle un altísimo componente político. Sí. En relaciones internacionales esto se conoce con el nombre de retorsión. Retorsión es una acción válida desde el punto de vista legal, es una acción legal desde el punto de vista del derecho internacional público, pero a todas luces es una acción antipática. Claro. Y normalmente, perdón. No, sí, le decía porque es que usted ha dicho algo que particular, o sea, una cosa es la acción política y otra es la acción legal. Por eso me refería al comienzo como acción efectista lo que tiene que ver con la lista antiterrorista hecha en ese contexto y en ese marco que usted ha señalado. Pero otra cosa, por ejemplo, es la reducción del personal de la embajada. De más de 100 funcionarios que tiene la embajada de Estados Unidos, pues habrá que pasar a 17. Con 15 días para presentar una lista, un plan de reestructuración. ¿Qué implicaciones tiene esto? Fíjate, Idania, que eso está contemplado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, vigente desde el año 1964 y de la cual tanto Estados Unidos como Venezuela son estados partes, establece la posibilidad de que el estado receptor, en este caso Venezuela, determine el número y el rango de los funcionarios diplomáticos extranjeros que se van a acreditar ante su país. Y esto se hace en función del tipo de relación
que existe, el nivel de relación, el tipo de, digamos, trámites, la cantidad de gestiones que se hacen ante esa misión diplomática. Hasta ahí no hay nada que se pueda calificar como contrario al derecho internacional. Y eso hay que tenerlo presente, ¿ok? Lo único es que hay un altísimo componente político en esta decisión y un altísimo componente emocional, el cual además quedó absolutamente evidenciado, insisto, con la gran cantidad de calificativos, de ataques desde el punto de vista de la integridad moral de las personas a las cuales hizo referencia el presidente Nicolás Maduro en su alocución del pasado sábado 28. Ahora, Giovanna de Michel, aún estando contemplado dentro del marco jurídico internacional, ¿puede ser considerado hostil o antipático, como usted decía hace un rato? Sí, sin lugar a dudas puede ser considerado hostil, puede ser considerado antipático por lo que te decía, porque es indiscutible el altísimo componente político que hay tras esta decisión. Y eso le da un matiz que sin lugar a dudas Estados Unidos tiene que haber percibido, tiene que haber sentido. Además, y Daniel, aquí hay algo que vale la pena destacar, y es el momento en el cual se produce esta decisión. Se produce en un momento en el cual el posicionamiento de Venezuela a nivel internacional es absolutamente precario. Venezuela ha visto afectada de forma negativa y muy perturbadora su imagen a nivel internacional por una gran cantidad de decisiones tomadas por el propio gobierno venezolano, como es el caso, por ejemplo, del arresto de Leopoldo López, el arresto del alcalde Antonio Ledezma, que más allá del arresto en sí mismo, en el caso del alcalde Ledezma, hay que destacar la forma como se procedió a ejecutar este arresto. El mundo entero vio a un funcionario de un organismo de seguridad del Estado venezolano con un aparato contundente, con una mandarria, dándole golpes a una puerta de vidrios hasta volverla añicos para poder ingresar sin ninguna orden de arresto hasta el despacho del alcalde Ledezma. Es cierto. El mismo alcalde Ledezma dijo que no hubo ningún tipo de agresión física, pero hay una agresión emocional y hay una agresión al patrimonio, porque esa no es manera de proceder a un arresto en un Estado de Derecho. Definitivamente hay que... ¿Perdón? Lo que uno no comprende es que si bien la imagen de Venezuela en este momento es precaria por todo lo que usted está describiendo y que nosotros hemos informado en su momento, el gobierno piensa que un acto de este tipo puede recuperar su imagen o por el contrario, la puede empeorar. Es decir, seguramente nosotros pensamos que la va a empeorar en el contexto internacional, pero ¿realmente el gobierno piensa que es una medida apropiada para un momento como este? Interesantísima y súper pertinente esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un proceso racional de toma de decisiones, tenemos que hablar de que cada decisión se toma después de haber hecho una evaluación de beneficio, costo y riesgo. Lo cual quiere decir que el gobierno venezolano ha debido evaluar los beneficios, los costos y los riesgos de cada una de sus decisiones en estos momentos. Indudablemente, los costos son sumamente altos y están a la vista de la comunidad internacional. Los riesgos también son sumamente altos y están a la vista de cualquier analista que quiera dedicarse a este asunto. Lo que no está a la vista es cuál es entonces el beneficio que asume el gobierno venezolano o el beneficio que está percibiendo el gobierno venezolano, a menos que se esté actuando de una forma absolutamente irracional, absolutamente visceral. Si nosotros pensamos que la decisión es racional, definitivamente el gobierno de Venezuela está manejando una agenda que los venezolanos desconocemos y el mundo entero también desconoce y que no responde a ningún proceso racional tal como lo evaluamos los analistas desde la óptica de los intereses nacionales. El principal interés nacional en estos momentos en materia de política exterior debería ser recuperar el posicionamiento de Venezuela, recuperar la credibilidad en las instituciones, recuperar la confianza para poder llamar a inversiones extranjeras, para poder llamar a una mejora de la economía nacional. Y ninguna de estas decisiones últimas del gobierno de Venezuela favorecen a esos objetivos. La gran interrogante es, y yo también me la hago, ¿cuál es el objetivo?
¿Cuál es el beneficio que entonces está persiguiendo Venezuela con todas estas decisiones? Una última pregunta. ¿Pudiera considerarse esta medida un paso previo para una ruptura de relaciones? Dentro de esa gama de especulaciones que podemos hacer respondiéndonos a la pregunta de ¿cuál es el beneficio? Sí, pudiera llegarse a un nivel de ruptura total de relaciones diplomáticas. Antes de eso, yo creo que pudiéramos volver nuevamente a un nivel muy bajo de relaciones diplomáticas, lo cual quiere decir mantener ambas embajadas abiertas, pero con un personal de rango sumamente bajo al frente de cada una de las misiones diplomáticas. Yo creo que eso es lo más probable en el corto plazo, porque inclusive si pensamos en una eventual ruptura de las relaciones diplomáticas, ahí seguiría completamente pertinente el interrogante. ¿Y cuál es el beneficio para Venezuela en esta coyuntura internacional tan complicada, tan difícil de romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos? Claro, ahora, Giovanna, cuando uno ve a Cuba ya en una segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos para restablecer relaciones, para abrir embajadas, uno entiende menos ver a Venezuela en esta diatriba permanente de insultos. Es decir, Cuba, que ha sido, digamos, ha tenido durante más de 50 años al imperio como su principal enemigo, ha decidido hacer las paces con el imperio. Así es. ¿Qué sentido tiene en el mundo de hoy que Venezuela asuma esta posición? Y Dania, y más irracional es si nosotros observamos que, por ejemplo, la detención del alcalde Ledesma se produjo, o por lo menos la publicación, la notificación pública de esa decisión, pocas horas después de haber regresado el presidente Nicolás Maduro de un viaje a La Habana. Eso entonces, a mí como analista, y yo asumo total responsabilidad de lo que voy a decir, me lleva a pensar que en esa agenda que no conocemos, que define un beneficio que no hemos logrado nosotros identificar, existe una triangulación de intereses probablemente entre Estados Unidos, Cuba y Venezuela. Es una mera especulación, pero es que así estamos en Venezuela. La carencia de información oficial lleva a quienes hacemos mi trabajo, el trabajo de analista de relaciones internacionales en este país, al terreno de la especulación, porque un buen análisis debería ser objetivo y fundamentado en hechos netos. Resulta que en la misma conducción de la política exterior nosotros vemos una gran cantidad de elementos subjetivos. Entonces, en consecuencia, cualquier análisis también tiene que tomar en consideración esos elementos subjetivos, esos elementos emocionales y nos llevan necesariamente al terreno de la especulación. Quiero agradecer a Giovanna de Micheli, analista internacional, por su interesante análisis compartido con nosotros en la tarde de NTN 24. Mil gracias. Gracias a ustedes.